Es una alegría estar aquí en la casa de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Nuevo, junto a su pastor, el reverendo Carlos Negrón Sánchez, a quien saludamos y abrazamos de manera especial, y a nuestra hermana Eileen al piano. Así que en esta mañana agradecemos a Dios por su misericordia y su bondad. La mesa de diálogo Martin Luther King Jr. continúa abriendo el camino del Señor. Alguien grita en el desierto: preparen el camino para el Señor y háganle caminos derechos. Damos gracias al Comité de Descolonización, Deuda y Corrupción que ha coordinado este simposio que promete un momento nuevo. Lester, Francisco, Carmen Julia, Gamaliel, Magda, Juan Ángel y Wanda, Vilma, Eliezer, Carianalí, Fernando y Teddy en Café 9181. A cada persona colaboradora en esta hora, ¿verdad?, saludamos y agradecemos. Les invitamos a aquellos y aquellas que no sean miembros de la mesa a poder radicar la misma. También acceder a nuestra página web mesadedialogomlk.com, y a nuestro correo electrónico mesadedialogomlk@gmail.com. Joan Manuel Serrat cantaba: todo pasa, todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción, o de los seres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Sin embargo, el reverendo Héctor J. González Vázquez, pastor jubilado de la Iglesia de Discípulos de Cristo, hizo su propia versión del estribillo y nos decía en sus predicaciones: caminante si hay camino, lo hizo Jesús al andar. Él recontextualizó la canción de Serrat desde la fe y desde Jesús, que es camino, estrecho, apretado, con una carga ligera pero carga, o sea, desafíos y horizonte, que Jesús marcó con sus pisadas visibles para nosotros y nosotras hoy. Les dejo con una pregunta que el doctor Samuel Silva Gotay nos comparte en su escrito Herramientas de la Fe Cristiana para contribuir a la rebelión pacífica del pueblo contra el gobierno corrupto e insensible en Puerto Rico. ¿Qué pueden contribuir los cristianos y cristianas a una rebelión pacífica del pueblo contra la corrupción política de un gobierno que además manipula información pública, abusa del nombre de personas, patrocina la incidencia en sus gestiones, privilegia a individuos y corporaciones para enriquecimiento ilícito, le arrebata los derechos a los pobres y a los trabajadores, trabajadoras, y trata con indiferencia el sufrimiento del pueblo en tiempos de desastres naturales? ¿Qué pueden contribuir los cristianos y cristianas? Así que desde esa pregunta vamos en este momento, ¿verdad?, a comenzar los trabajos. Voy a dejar con ustedes a mi compañero co-coordinador Jimmy Sil Collazo. Esta es su servidora Edma Torres López, dándole la cordial bienvenida a todos y a todas, a nuestras invitadas del día de hoy, reverenda pastora general Hilda Robles Florán, reverenda doctora Lizeth Gabriel Montalvo, obispa de la Iglesia Metodista, padre Yamil Samalot, catedrático auxiliar en Sagrado Corazón, y a los moderadores de esta mañana, Mirna Rivera y Nelson Colón. Les dejo con Jimmy. Buenos días a todos.
me corresponde señalar que los servicios sanitarios quedan a mi mano izquierda. Hay que dar una vuelta, pero se llega. Y por si acaso, ya lo del café lo saben, los muchachos dicen que no, pero hay un potecito donde uno puede cooperar con ellos. Y por si alguien se fuera antes de que diéramos los últimos anuncios, dejarles saber que la mesa de diálogo tiene 2 actividades importantes próximamente. Una, la semana que viene, en el seminario evangélico, el lunes 24, va a haber una celebración, como parte de la celebración de la Semana de la Biblioteca, va a haber una celebración de la obra de Dr. Luis Rivera Pagán. Y ahí el lunes vamos a estar. Y el 20 de mayo, la mesa va a hacer su acostumbrada entrega de la medalla Martin Luther King al doctor Samuel Silva Gotay, quien también merece honra. Y con eso les dejo con la reverenda Magda Aguirre, quien junto al reverendo Gamaliel Ortiz tendrán las devociones de esta mañana. Les invito a escuchar el Salmo 15 del 1 al 5 y dice: Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu nombre santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con corazón sincero. Los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra, aunque salgan perjudicados. Los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vamos a cantar, vamos a estar en pie, hermanos y hermanas. Buenos días y bendiciones para todos y para todas. Y decimos como Jesús en esta mañana: la paz sea para ustedes, para todos. Cantamos. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, buscando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza de un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Y así mismo en pie, nuestra hermana y amiga la reverenda Magda Aguirre nos lleva en la oración de gratitud y acercamiento al Señor. Oramos. Señor, hemos llegado del norte, del sur, del este y del oeste. Hemos venido porque tú nos convocas a un tiempo nuevo y desafiante. Y desde la fe y de la esperanza queremos presentarte esta experiencia para que tú, oh Dios,
ilumines a esta comunidad de creyentes que hemos sentido una pasión por nuestra tierra y nuestra patria. Pedimos encarecidamente, Señor, que tú dirijas todo lo que se va a hacer en este lugar y que el sello de tu presencia sea de una magnitud que nos deje con ese sabor de que hay un tiempo nuevo que tú has abierto para aquellos y aquellas que desde la fe hemos entendido que este tiempo necesita de hombres y mujeres con visión de futuro. Gracias, Señor, por cada uno de los panelistas, por los moderadores y sobre todo por este comité de descolonización y trabajo que se ha hecho durante un largo tiempo con esa visión de esperanza y de compromiso. Te entregamos esta celebración de este acto ante ti y te pedimos tu presencia en todo lo que se va a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentar, hermanos y hermanas. Para comenzar, desde nuestra fe, se trata de dialogar, de reflexionar y de plantear el mundo, la realidad, como Dios anhela verla, como Dios la concibe, como Dios la sueña, como Dios la ve. Por ahí vamos transitando en esta mañana. Plantear desde la fe un diálogo constructivo, un diálogo adulto, un diálogo maduro, una reflexión teológica, pastoral y eclesiástica que sirva, ¿por qué no decirlo?, para marcar la diferencia de lo que la Iglesia entiende desde su fe, desde los postulados del reino, de cara a las realidades tan angustiosas, tan difíciles, tan avasalladoras, tan tristes, tan excluyentes que le toca vivir a tanta gente nuestra. Así que las personas que hemos estado organizando este evento pretendemos, sin dilatarnos más, en abrir y seguir abriendo espacios de diálogo para que también el país, y no escondemos este propósito, para que también el país conozca que dentro de la iglesia, que muchas veces lo que se oye son ciertas voces, la realidad es que no es una sola voz, sino que es una pluralidad de voces. Y hay diferencias entre esas voces. Y en muchas ocasiones es importante establecer esa diferencia entre esas voces. Dos acontecimientos recientes que no necesitan explicación. En los días pasados hemos sido testigos de cómo en el país, eso que podemos llamar el anillo más cercano al poder en nuestro país, ha seguido precisamente marcando la ruta equivocada de lo que no queremos como país y de lo que ha estado ocurriendo y dilucidándose en las cortes de nuestro país, pero que todos y todas conocemos de lo que se trata. Y lo segundo, establecer, y este es un comentario del cual no hago responsable a la mesa, el responsable soy yo, establecer una diferencia entre el uso del púlpito, como para nosotros bochornosamente ocurrió en estos días, de usar púlpitos para seguir estigmatizando, marcando con un lenguaje peyorativo, con un lenguaje de menosprecio a la gente que todavía vive con los toldos azules, versus lo que nosotros y nosotras desde la mesa de diálogo y desde nuestras congregaciones creemos que es la propuesta de Jesús de lo que debe ser la iglesia. Yo no voy a seguir hablando de eso porque eso le toca a los panelistas, pero es para dejar ahí la embocadura. Así que por ahí es que camina este diálogo que queremos tener en esta mañana. Otra vez queremos agradecerle a todas las personas que van a estar participando, panelistas, moderador, moderadora, por su respuesta afirmativa, y al padre Yamil Samalot, que por razones de enfermedad no puede estar, pero que envió también su ponencia. Yo les voy a pedir que para culminar este momento, hermanos y hermanas, nos volvamos a poner en pie, porque Dios nos llama a un momento nuevo, y eso vamos a cantar en esta hora.
momento nuevo. Dios hoy nos llama a un momento nuevo, a caminar junto con su pueblo. Es hora de transformar lo que no da más, y solo y aislado no hay nadie capaz. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, ven. Ya no es posible creer que todo es fácil. Hay muchas fuerzas que producen muerte, nos causan pena, tristeza y desolación. Es necesario afianzar nuestra unión, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, ven. La fuerza que hace hoy brotar la vida, obra en nosotros dándonos su gracia. Es Dios quien hoy nos convida a trabajar, su amor repartir y las fuerzas juntar. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, ven. Dejo por aquí a Lester Caleb Santiago para que entonces introduzca el primer panel. Dios les bendiga a todos y a todas. Gracias. Buenos días. Desde su fundación, la Mesa Martin Luther King Jr. se ha caracterizado, entre otros aspectos, por ser un espacio de diálogo entre las personas y organizaciones de fe y las personas y organizaciones de la sociedad sobre temas medulares para estas personas, para estas organizaciones que les interesa construir una sociedad de paz con justicia. En esta mañana continuamos esa trayectoria y en esta ocasión tendremos un grupo de líderes de las comunidades de fe cristianas del país que expondrán en 2 paneles sobre los temas de este simposio. El primer panel, y son 2, así que una vez termine el primero no se vaya, que después viene un almuerzo. El primer panel va a enfocar en los desafíos de la descolonización, la deuda y corrupción gubernamental en Puerto Rico. El segundo panel enfocará en el horizonte, es decir, en el camino de la esperanza. Buscamos construir fuerzas transformadoras a estos 3 asuntos complejos, guiados y guiadas por criterios de derechos humanos y principios de fe. Las expresiones que se hagan no representan necesariamente las opiniones de la Mesa de Diálogo Martin Luther King Jr. La mesa no pone restricciones y en su momento
asume posiciones. Damos la bienvenida al primer panel que se ha sentado y ha respondido a este llamado de unirse a la rueda con todos y todas, y que estará compuesto por el padre Fray Yamil Samalot, la obispa Lisette Gabriel y la reverenda Hilda Robles. Como ven, son líderes de 3 denominaciones cristianas: católica, metodista y discípulos de Cristo. Esto es un momento especial. Tenerles aquí juntos, juntas, es de por sí una gran fiesta. La moderadora del panel de este primer panel será la hermana, amiga, compañera y miembro de la mesa, Mirna Rivera, laica episcopal, asesora financiera y, como dije, miembro de la mesa. Ustedes han recibido los datos profesionales de estas personas. Les referimos, si no conocen alguna de ellas, para que lean un poco de su trasfondo profesional. Las personas interesadas en hacer preguntas lo harán por escrito. Las personas que les interese hacer preguntas levantan su mano y unas personas le harán entrega de un papel donde ustedes harán su pregunta. Por favor, legible. ¿Ok? No leemos letras enredadas. Así que si usted no lee claro, no escribe claro, déselo al que está al lado que le ayude. La moderadora escogerá las preguntas para asegurar que no se repitan y agruparlas entre aquellas que guarden relación entre sí. Bienvenidos y bienvenidas al diálogo. Démosle una calurosa bienvenida con un aplauso a las integrantes de este primer panel. Muy buenos días a todas y todos. Tomemos un momento para aquietar nuestra mente y espíritu. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo en esta bendita mañana. Y por favor apaguemos los celulares. Los apagamos. No los ponemos en pausa y los dejamos, porque entonces estamos haciendo esto, ¿verdad? Ya esto es un reflejo automático. Hemos sido convocados hoy en este espacio sagrado para reflexionar sobre los elementos con los que hemos convivido los puertorriqueños por mucho, mucho tiempo. El colonialismo, la deuda, la corrupción. Las últimas dos, a mi manera de ver las cosas, producto de la primera. Y esperamos que al finalizar esta reflexión podamos, desde nuestra fe, sentirnos movidos, invitados a ponderar lo siguiente: lo que significan, cómo se manifiestan en nuestra vida individual y colectiva, qué poder tenemos para manejar sus consecuencias en nuestras vidas, y la importancia de asumir como sociedad nuestra responsabilidad individual y colectiva por su existencia. Eso es difícil. Y comprometernos finalmente con nosotros mismos a tomar acción para combatir su estela desde nuestras circunstancias espirituales, de nuevo, individuales y colectivas. Debo hacer la siguiente divulgación. Yo no soy académica bíblica,
por lo que las referencias que hago son solo referencias, que es importante tener en cuenta que la interpretación de estos pasajes pueden variar y que la comprensión completa de estos temas requiere un análisis cuidadoso de la Biblia en su contexto histórico y cultural. Yo soy matemática, así es que siempre empezamos con definiciones de términos. Y para que todos estemos en la misma página, empecemos con el colonialismo. Este es un sistema en el cual una potencia extranjera establece y mantiene su dominio político, económico, social y cultural sobre un territorio y su población, generalmente en otro país o región geográfica. Por lo general, implica la explotación de los recursos y la mano de obra del territorio colonizado en beneficio de la potencia colonial. El colonialismo ha existido a lo largo de la historia en diversas formas y ha sido practicado por diferentes naciones y culturas, que las que nos quedan de cerca, ¿verdad? Los vecinos del Caribe, España, Portugal, Reino Unido, Francia y otros países, establecieron colonias en varias partes del mundo durante los siglos XV al XX. El colonialismo ha sido objeto de críticas debido a su naturaleza opresiva y explotadora, así como a sus efectos negativos en las poblaciones indígenas y locales, la pérdida de identidad cultural, la desposesión de tierras y de recursos y la violación de los derechos humanos. Referencias bíblicas a ideas relacionadas que podemos considerar y ponderar en nuestra reflexión. Empecemos con Hechos 17. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Levítico 25, 23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Antes de seguir, ustedes tienen las biografías de estas jóvenes distinguidas que están aquí. Se me pasó presentarlas, pero ustedes, ¿verdad?, leerán, presentamos más adelante. Deuda. La deuda se refiere a una obligación o compromiso financiero contraído por una entidad como un individuo, empresa o gobierno, de devolver una cantidad de dinero o bienes en una fecha futura determinada. Su hipoteca, su tarjeta de crédito, para traerlo a casa, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que la deuda puede tener implicaciones económicas, políticas y sociales a nivel individual y a nivel macroeconómico, y de eso Puerto Rico podemos escribir un libro. A nivel de países, la deuda pública es un indicador importante del endeudamiento de un gobierno y de su manejo puede tener implicaciones en la economía nacional, ¿verdad? El gasto público, la política fiscal y la capacidad de crédito del país en los mercados internacionales. A nivel individual es importante gestionar adecuadamente la deuda, comprender los términos y condiciones de los préstamos y de los créditos y asegurarse de que para cumplir con los compromisos de pago para mantener una situación financiera saludable. O sea, la deuda es parte de nuestras vidas, es parte de nuestra vida como Estado, como sociedad y a nivel individual. Y la Biblia contiene enseñanzas sobre la administración prudente de los recursos, sobre la justicia social y el amor al prójimo que pueden tener implicaciones para el tema de la deuda. Por ejemplo, la Biblia enseña la importancia de ser buenos administradores, buenos mayordomos de los recursos que se nos han confiado. El tema que conocemos en la ley como fiducia. Mateo 25 y Lucas 12.
de no caer en la codicia y la usura. Proverbios y Ezequiel, y de ayudar a los necesitados. En este contexto, la deuda excesiva, la explotación injusta en la concesión de préstamos o la incapacidad de cumplir con las obligaciones de la deuda podrían considerarse contrarios a estos principios bíblicos. Corrupción. La corrupción es un fenómeno que se refiere a la acción o práctica de abusar del poder o posición de autoridad para obtener beneficios personales, generalmente de forma ilegal o deshonesta, en detrimento del interés público o de la organización a la que pertenecen. La corrupción puede ocurrir en diversos ámbitos, como el gobierno, las empresas, las organizaciones no gubernamentales, entidades religiosas, el sector privado y otros sectores de la sociedad. La corrupción puede presentarse en diversas formas, como el soborno, nepotismo, malversación de fondos, tráfico de influencias, fraude, extorsión, entre otros. La Biblia hace referencia a la corrupción en los siguientes pasajes. Proverbios 15, el que ama el soborno, ama la destrucción, y el que aborrece las dádivas, vivirá. Proverbios 28, el príncipe falto de entendimiento multiplica las extorsiones, pero el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Y finalmente Isaías, tus príncipes son rebeldes y compañeros de ladrones. Escuchemos bien esto. Tus príncipes son rebeldes y compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas. No hacen justicia al huérfano y la causa de la viuda ni llega a ellos. Y regresamos a la invitación inicial. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros los puertorriqueños? No solamente cómo esto ha impactado nuestras vidas, nuestra calidad de vida a nivel individual y colectivo. ¿Qué responsabilidad tenemos los puertorriqueños como sociedad para permitir, ¿verdad?, para aceptar la coexistencia con estos males en nuestra sociedad? Para entonces atender cada uno de estos temas en un poco más de profundidad, vamos a comenzar con la presentación del padre Yamil Samaló, quien por asuntos de salud no puede estar con nosotros, pero sí está en un video que nos ha enviado, así es que escuchemos por favor al padre Samaló. Saludo cariñoso a todos y todas los que están participando de este conversatorio que ha organizado la Mesa de Diálogo Martin Luther King, a la que agradezco esta generosidad en invitarme como uno de los panelistas, especial a través de mi amigo y hermano el doctor Francisco Concepción, Paco Pepe, y bueno, de tantos otros amigos, Lester Caleb, que pues nos han convocado, Edma, nos han convocado para tener este diálogo de esperanza, ¿verdad? Caminos soñados desde la mente y el corazón también del doctor Martin Luther King Jr. Me han solicitado que como sacerdote católico, como religioso, miembro de la orden de predicadores y predicadoras, los dominicos y las dominicas, pues que pueda compartir con ustedes esta mañana desde la perspectiva católico-romana, especialmente de los tres temas que se están barajando en esta conversación, que pueda compartir con ustedes, centrarme en el desafío y el horizonte de esperanza de la descolonización. Para hacer este compartir con ustedes, tengo que aclarar, ¿verdad? Hacer, como dicen en buen español, el disclosure, que cuando se hace teología, se hace una lectura de la persona, de la sociedad, de la realidad,
desde una hermenéutica romano-católica, se hace esta reflexión siempre, amparados, inspirados y bajo el prisma de lo que nosotros y nosotras consideramos el magisterio pontificio. Es decir, que cómo los líderes de la Iglesia Católica Romana a nivel mundial, llámese el sumo pontífice, el Papa, y los obispos, como parte de todo ese colegio de sucesores de los apóstoles, según nuestra eclesiología, ¿verdad? El Papa como obispo de Roma, corazón de toda esta Iglesia universal, con los demás obispos, él como primus inter pares, el primero entre los pares, pues cómo han interpretado las palabras del Maestro, cómo han interpretado esa verdad que se recoge en los evangelios. Entonces, por eso yo voy a estar constantemente haciendo referencia y teniendo como, vamos a decir, arista, criterio hermenéutico, la palabra del magisterio pontificio, especialmente en esta área que todos y todas ya sabemos, ¿verdad?, que se conoce como la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad?, las enseñanzas de la Iglesia Católica acerca del aspecto social. Dicho esto, también entonces, siguiendo un método propiamente latinoamericano, que ya es patrimonio de toda la hermenéutica, o por lo menos quisiéramos que fuera, de toda la hermenéutica romano-católica, es el método latinoamericano de ver la realidad, juzgar la realidad desde el prisma de los valores evangélicos para actuar en la realidad y generar algún tipo de cambio, si es necesario. Entonces, desde esa perspectiva, cuando hablamos de descolonización en Puerto Rico, en nuestro ver, tenemos que tener en cuenta en el día de hoy que ya el reconocimiento de nuestra realidad política como colonia ya de alguna manera es patrimonio nacional, es patrimonio universal, contrario a otras décadas en las que había todavía, bueno, todavía existen en Puerto Rico, ¿verdad?, pero son facciones tal vez minoritarias. Las mayores facciones políticas, porque esto es un problema inicialmente, ¿verdad?, político, están claros en que aquí hay un problema de coloniaje, ¿verdad? Puerto Rico, colonia de la nación de los Estados Unidos de Norteamérica. Y aquí entonces el problema es qué hacemos con esta situación de coloniaje que es rechazada a nivel internacional. Entonces, inclusive por casi todos los grupos políticos en Puerto Rico. Aquí lo interesante es ahora las maneras de descolonización, ¿verdad? Esa es la realidad. Aquí entonces, pues ya sabemos, hay facciones que creen que una manera de descolonizar es siendo parte de la nación colonizadora, por lo tanto, llegando a una supuesta igualdad con los demás estados de la nación, y la otra facción, y tiene varios grados esa facción, de una autonomía nacional de parte de los puertorriqueños y puertorriqueñas, tanto como todavía en unión con alguna manera con los Estados Unidos, hasta una total independencia. Entonces, claro, esta realidad de las maneras de descolonización es lo que está en juego en esta perspectiva. Y entonces yo tendría que invocar lo que ahora utilizamos como compendio de la doctrina social de la Iglesia Católica, que es este texto que se publicó en el 2005
por la Comisión Pontificia de Justicia y Paz, que trató de recoger toda la enseñanza desde la Rerum Novarum de 1891 con el Papa León XIII, que es la primera encíclica de índole social, por lo menos de la era contemporánea, nuevamente que lo que está haciendo es tratando de interpretar el Evangelio para la situación social, en este caso, actual. Y el Papa, este compendio, en su numeral 157, donde habla de el derecho internacional. De hecho, el derecho internacional establece un paradigma que es muy importante entender, ¿verdad? Que cuando hablamos de los derechos de las naciones y de los pueblos, de lo que estamos hablando es de esos derechos humanos que ya son reconocidos por todos y todas, elevados al nivel comunitario, ¿verdad? Lo que yo digo que es un derecho de la persona, lo tengo que decir también de esta persona viviendo en comunidad, esta persona viviendo en la polis, ¿verdad? Por esto es un problema principalmente político en ese sentido, que es de hecho comunitario, es de todos y todas los que vivimos en esta comunidad llamada Puerto Rico. Entonces, si yo le voy a reconocer los derechos a los individuos, se lo tengo que reconocer también, porque si no estaría desdiciendo mi defensa de los derechos humanos, se lo tengo que defender al colectivo, a la comunidad donde están estos individuos. Y dice, de hecho, aquí el compendio está citando al Papa Juan Pablo II, el único Papa que vino a Puerto Rico, el único Papa que ha visitado Puerto Rico, en varias conferencias, pero especialmente una que dio en la ONU en 1995, en la que dice aquí el compendio, recordando a lo que dijo el Papa: el magisterio recuerda que el derecho internacional, es lo que acabo de decir, ¿verdad?, se basa en el respeto de los derechos de la persona. Entonces, dice, la paz se funda no solo en el respeto de los derechos del individuo, sino también en el de los derechos de los pueblos, particularmente, esto es importante, particularmente el derecho a la independencia. El magisterio pontificio reconoce que todos los pueblos tienen derecho a la independencia como una manera de defensa de los derechos humanos aplicados entonces al ser humano en comunidad. Dicho, los derechos de las naciones no son sino los derechos humanos, ¿verdad?, considerados a nivel comunitario. La nación tiene, número uno, un derecho fundamental a la existencia, de que se le reconozca la existencia a una nación. Tiene derecho a la propia lengua y cultura, mediante las cuales un pueblo expresa y promueve su soberanía espiritual, ¿verdad? Hay algo interior, hay algo, así como existe o creemos que hay una interioridad de la persona, tenemos que reconocer que hay una interioridad de todas esas personas en colectivo, que es la interioridad, por supuesto, incluso en lenguaje creyente, una interioridad espiritual de la nación. Y yo tengo que reconocer ese derecho a la existencia de esta nación, por lo tanto, separada de otras, ¿verdad?, no subsumida en otra, sino el derecho a esta nación a existir, por eso habla de la independencia, y de que esa nación tenga su propia lengua, su propia cultura, mediante las cuales expresa su espíritu. También a modelar su vida según las propias tradiciones, excluyendo naturalmente toda violación de derechos humanos fundamentales, en particular la opresión de las minorías dentro de esta defensa de la cultura. Y finalmente tiene derecho a construir el propio futuro, proporcionando a las generaciones más jóvenes una educación adecuada.
Esto nuevamente lo dijo el Papa Juan Pablo II frente a la ONU en 1995, y pues por supuesto los católicos al menos y las católicas debieran reconocer este derecho que tiene esta nación que es Puerto Rico, que existe como nación antes de que existiese la nación de los Estados Unidos de América. Tenemos 500 años de historia que no los tiene aquella otra nación. Y que tiene derecho a que se le respete su individualidad. Ahora bien, ¿por qué entonces con esto viene, verdad, el derecho de los pueblos a la autodeterminación? Entonces, el problema sería, bueno, ¿y si los puertorriqueños y las puertorriqueñas autodeterminaran que lo que desean es descolonizarse a través del medio de hacerse uno con otra nación? ¿Verdad? Que esto es una de las posibilidades que ronda en las mentalidades de muchos y muchas, y en nuestro pueblo creyente. Ahí entonces yo tendría que invocar en los minutitos que me quedan en este conversatorio el magisterio pontificio del obispo de Puerto Rico, el obispo puertorriqueño quiero decir, del arzobispo Roberto Octavio González Nieves, arzobispo metropolitano de San Juan, cuando él escribe en esta primera carta pastoral de su gestión como obispo de San Juan, arzobispo de San Juan, escribe esta carta pastoral Patria, Nación e Identidad, que publicó el 15 de agosto del 2003, a sus 4 años de haber sido nombrado obispo y en la coyuntura de los 200 años del primer obispo puertorriqueño, Juan Alejo de Arizmendi. Patria, Nación e Identidad es el título, don indivisible del amor de Dios. Él aquí, una de las cosas que él subraya en esta carta pastoral es que patria, el hecho de la patria, ¿verdad? Está en el numeral 26, las nociones de patria, nación y pueblo no son meras abstracciones románticas ni realidades imprescindibles, dice el arzobispo de San Juan, y pues para por lo menos los católicos y las católicas de la arquidiócesis de San Juan, esto es magisterio pontificio, son realidades palpables integradas al proceso soteriológico o de salvación. Es decir, que nuestra vida cristiana en este proceso de vivir la redención de Cristo en nuestra persona y en nuestra sociedad pasa a través también de nuestro ser nacional, de nuestro concebirnos como una individualidad. Por eso dice patria, nación, identidad, don de Dios, ¿verdad? Dios nos creó puertorriqueños, puertorriqueñas, ser una nación puertorriqueña con un espíritu, ¿verdad? Con una profundidad espiritual, una identidad espiritual específica, es un regalo de Dios. Por supuesto, estaríamos desdiciendo la encarnación, que Dios se haya hecho un ser humano. Desde el punto de vista inclusive católico, en la teología sacramental, yo no podría afirmar que creo en la sacramentalidad y los sacramentos, es decir, que Dios se me regala a través de unos signos sensibles, si yo no creo también que Dios se me regala a través del signo sensible de la nación, de mi identidad nacional, de mi cultura, de mi idioma, de todo lo que se es a nivel político, ¿verdad? Político, la polis, la comunidad, de lo que somos como comunidad dentro de la comunidad de las naciones. Entonces la salvación, la redención tiene que pasar a través de este don
de la identidad nacional. Por eso es que también el obispo, el arzobispo de San Juan, va a hacer hincapié en, y ahí va a citar la Populorum Progressio, de hecho, del Papa Pablo VI en 1967, de que él hace aquí, el Papa Pablo VI dice sobre los pueblos que, ¿verdad? Dice, se pregunta, y ¿verdad? Esto es una cita de una cita de una cita, ¿verdad? El arzobispo de San Juan cita a Pablo VI y Pablo VI va a citar nada más y nada menos que al maestro, ¿verdad? Lo va a citar en Mateo 16:26, ¿verdad? Cuando el maestro dice, de hecho, después de una disputa que tiene con los discípulos, ¿verdad? Jesús está hablando de la levadura de los fariseos y los discípulos empiezan a pelear porque ¿será que tenemos pan? No tenemos pan, una de esas incomprensiones. Y ahí Jesús en esa misma trayectoria les dice, ¿de qué le sirve al ser humano ganar el mundo si pierde su alma, ¿verdad? Si pierde su ser? Entonces, lo que está citando el arzobispo de San Juan del Papa Pablo VI, ¿verdad? En la Populorum Progressio, es que, ¿verdad? Ahí él lo pone así, ¿verdad? En el numeral 20 de su carta pastoral. Quienes dominan los recursos técnicos, científicos y económicos y cuentan con gran ventaja material en esta carrera desigual y sin alma, los que creen, mientras que hay unos que carecen de medios o de capacidad para reaccionar ante tales desafíos, arriesgan su supervivencia y se encuentran en un laberinto de incertidumbres. Las iniciativas de adaptación creadora y las innovaciones orientadas hacia el progreso no deben, empero, socavar los principios y valores que constituyen la esencia de la identidad de una nación. ¿De qué le vale a un pueblo ganarlo todo si pierde su alma? Entonces, y con esto finalizo, ¿qué criterios están utilizando nuestros hermanos y hermanas puertorriqueños para pensar que un proceso de descolonización sea unirse, o sea, borrarse como una identidad? De hecho, entonces, desde el punto de vista creyente, sería negar el don que hemos recibido de ser una nación distinta entre las naciones. ¿Cuál es el criterio? Es el criterio precisamente de que aquí no tenemos y allá sí hay mucho, ¿verdad? Es el criterio de vender la primogenitura por unas monedas de plata. Es vender al maestro por unas monedas de plata. Es ese el criterio. Porque si ese fuese el criterio, un criterio de conveniencia económica, y no estamos diciendo que aquí no haya esa necesidad de una subsidiariedad. Eso es uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia a nivel de todas las naciones, no solamente en la relación Estados Unidos-Puerto Rico. Esta es la que nos ocupa. Pero si vendemos nuestra alma en aras de ganarlo todo, ¿verdad? Aquí tenemos un criterio evangélico que pasa por el magisterio pontificio y el magisterio del arzobispo Roberto González Nieves, que dicen, bueno, pues esto en realidad no pinta muy cristiano, por lo menos, cristiano. Allá, bueno, si no creemos en una identidad espiritual, si no creemos en alma, si nuestra vida es solo de índole materialista, bueno, pues ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Bueno, pues ya son otras opciones que se pueden justificar de otra manera. Quiero finalizar. Me pasé un poquito del tiempo, a lo mejor por estar grabando, ¿verdad? Pasan estas cosas, que
una de los, vamos a decir, caballitos de guerra, en un sentido positivo, vamos a decirlo así, de lucha, mejor de lucha, que ha tenido siempre Monseñor Roberto González Nieves al hablar de patria, nación e identidad como un don indivisible del amor de Dios, ha sido cuando precisamente el Papa Pablo VI en 1969 declara a la Virgen María, Madre de Jesús Divina Providencia, acortado Madre de la Divina Providencia, la declara, ¿verdad? En este documento, la declara Patronam Principalem Totius Nationis Portoricensis, ¿verdad? El mismo Papa reconoce que hay una nación, ella es la patrona de toda la nación puertorriqueña. Nación es el lugar donde se nace, ¿verdad? Es esa identidad, es ese ser que, si defendemos los derechos de ese ser, pues tenemos que defender los derechos del ser comunitario. Así que espero que esta compartir haya servido de algo en nuestra discusión y les envío un gran abrazo y gracias por la comprensión, por el cariño y las oraciones también por mi salud. Wow, bravo. Mucho en qué pensar, ¿verdad? Ciertamente añade a la reflexión. Muchísimas gracias al Padre Samalot, se le enviarán a través de los organizadores. Pues continuamos con las compañeras, el orden que deseen, como usted guste. Muchas gracias. Buenos días, tengan todos y todas. Para mí es un privilegio poder estar en este lugar y compartir unas pinceladas de esos caminos soñados y de esos desafíos y horizontes. Agradecida por este espacio que nos brindan. Siempre he dicho, ¿verdad? Cada uno y cada una de nosotras tiene una especialidad. Esta no es la mía, pero me invitaron y aquí estoy. Así que agradezco esa oportunidad maravillosa y el reencuentro con algunos compañeros y compañeras del camino que el Señor nos ha permitido cruzarnos, entrelazarnos, hermanarnos y hacer una mejor patria, una mejor nación, un mejor pueblo, mejores cristianos y cristianas en medio de este mundo. Así que, como es de todos ustedes conocido, nuestro país por muchos siglos ha vivido en colonización, siglos y siglos de colonización a través de nuestra historia. Por lo tanto, nuestra mentalidad, nuestro tejido interior y nuestro tejido colectivo está enraizado en esa mente colonizada, en esa estructura colonizada que cada puertorriqueño y puertorriqueña en su carácter social, en su carácter personal, político y estructuralmente vivimos. Lo que quiero decir que nos hemos acostumbrado y cuando nos acostumbramos a algo nos conformamos y conformar es asumir esa misma forma. Así que hemos asumido esa forma y quizás para mucha gente este no es un tema de importancia cuando para otros y otras sí lo es. Es un tema importante y muestra de ese conformismo nuestro. Las generaciones se han ido desgastando y si hacemos ahora mismo aquí una mirada, creo que hay como 5 personas nada más que están de 35 hacia abajo. Y uno de los puntos que yo afirmo es que nosotros, yo tengo 58, los cumplí antier. Me veo muy bien, yo lo sé. Pero uno de los asuntos que tenemos que trabajar si queremos hacer algo de impacto
es que tenemos que comenzar con las generaciones más jóvenes, desde la niñez, a trabajar este asunto para que haya una repercusión en el futuro y el presente de nuestro país. Fíjese que ese mapa mental determina nuestro comportamiento, nuestras respuestas y hasta nuestra personalidad. Ya damos por algo que es normal la corrupción. Eso es normal. Cada vez que sube alguien al poder va a robar y lo damos por hecho. Pues no, esa no debe ser una conducta normal, no debe ser la norma que determine lo que somos como país. Ese mapa determina comportamiento, determina respuestas, determina personalidad de nuestros conciudadanos, ¿verdad? Y también el pensar que todo lo que viene de afuera es mejor que lo nuestro. Porque lo dijo alguien allá que estudió en no sé qué lugar. Yo estudié en el Seminario Evangélico de Puerto Rico y eso es lo mejor para mí. Mi maestría y mi doctorado es del Seminario Evangélico de Puerto Rico y yo no me siento menos que alguien que haya estudiado en Harvard. Amén, gloria a Dios por esas personas que lo pudieron hacer. Pero yo estudié en mi país. Siempre que viene alguien y dice una idea de afuera es mejor que la idea interior porque los de afuera piensan mejor que nosotros. Eso es otra idea equivocada y ese es el mapa, el tejido que se ha ido construyendo en nuestro país. Así que muchas personas piensan que no podemos ser un mejor Puerto Rico, que esto no va a cambiar, que esto va a continuar igual y que no podemos llegar a ser algo más. Nosotros somos un país, una nación, una patria. Nosotros tenemos gente talentosa, nosotros tenemos muchísimas cosas que aportar en medio de esta sociedad y en medio de este mundo. Así que la gente se ha condicionado a esa realidad y pensamos que no es posible hacer las cosas de otra forma. Y pensamos que siempre ha sido así y como siempre ha sido así, no puede cambiar. Y eso es completamente equivocado. Así como pensamos como puertorriqueños y puertorriqueñas, nuestras feligresías piensan lo mismo porque son puertorriqueños y puertorriqueñas y estamos inmersos en nuestra misma realidad. Fíjense que el pensamiento sociopolítico, económico y cultural de nuestra gente es de la misma manera que se comporta el resto de nuestra sociedad. Ha habido unos efectos en la colonización, ha habido unos efectos de esta deuda pública, ha habido unos efectos de la corrupción en Puerto Rico y es que cada vez somos un país más empobrecido en todo el sentido de la palabra, no solamente económicamente, sino en todo lo que nosotros somos como país. Fíjese que quiero compartirles brevemente la radiografía que revela esta condición de este tejido social que se ha formado a lo largo de estos siglos. El desempleo en Puerto Rico ha alcanzado los niveles más altos que en Estados Unidos, 12% de desempleo. El incremento del nivel de la pobreza, la mitad de los puertorriqueños y las puertorriqueñas, casi la mitad, el 45% vive en bajos niveles de pobreza y de ese 45%, el 54% son nuestros niños y nuestras niñas. 54%. Pero estamos bien. Estamos bien. El decrecimiento poblacional, no solamente por la fuga de profesionales, no solamente por la emigración, sino también porque cada vez crecen menos familias, se multiplican, ¿verdad? Así que, pero en un Puerto Rico tan empobrecido, ¿quién quiere tener hijos? En un Puerto Rico empobrecido, donde todo es más costoso, ¿quién quiere tener familias numerosas? Además, la corrupción, la mala gobernanza han llevado a este país a la bancarrota por más de 40 años de prácticas gubernamentales inadecuadas, políticos que siguieron aumentando la deuda y disfrazaron el estancamiento económico con incentivos que a la larga todo reventó y eso es lo que tenemos hoy.
el regalo de 40 años de mala administración. Fíjese que cuando estaban las 9:36, mi mamá, mi papá trabajaban en farmacéuticas. Nosotros somos de Arecibo, Barceloneta, la cuna de las farmacéuticas. Eso era esplendor, un esplendor, una bonanza económica extraordinaria. Sin embargo, por otro lado, la destrucción de los ecosistemas, del ambiente, del cambio climático, de todos los efectos que trajo las farmacéuticas a este país, una supuesta bonanza que nos hacía tener un mejor desarrollo económico, terminó en muchos efectos y daños ecológicos, familiares y de toda índole en nuestra vida. La deuda de Puerto Rico, 73 millones más o menos, unos dicen más, otros dicen menos, pero una deuda casi impagable, por no decir impagable, ¿verdad? 73.000 millones de dólares. La bancarrota del país con una ley promesa que nos va a ayudar a enderezarnos como país. Una ley que no la pusimos nosotros porque no tenemos el derecho para establecerla. La gestionó el presidente Obama, la aprobó el Congreso y aquí estamos nosotros con esa ley promesa. El estatus político de nuestro país que no se define, la ONU dice una cosa, el Congreso dice otra, los puertorriqueños decimos otra, nunca nos hemos puesto de acuerdo, pero tenemos que pensar en un momento en que nos podamos poner de acuerdo, porque es necesario que salgamos de este estancamiento y comencemos a ser el Puerto Rico que queremos ser. Fíjese que toda esa realidad afecta lo que somos y construir un país viable es posible. Porque nosotros y nosotras quienes tenemos fe, sabemos que hay esperanza en medio de todas las situaciones que nos toca vivir. Estamos a merced de las decisiones de otras personas, pero tenemos que romper esa situación. Yo lo veo de esta manera. ¿Por qué los puertorriqueños y las puertorriqueñas nos estancamos en este proceso? Porque hemos sido víctimas por mucho tiempo y lo veo desde mi perspectiva de consejera como el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia tiene 4 fases y es la violencia de cualquier persona maltratada, la acumulación de tensión, el estallido de la violencia, el distanciamiento y luego vuelve la luna de miel y la reconciliación. Y eso pasa con nuestro país. Cada vez que queremos tomar una determinación pasa lo mismo, porque hay un estallido y nosotros estamos acostumbrados a ser reaccionarios. Reaccionamos a un solo evento, pero no al todo. Reaccionamos a una sola situación. Allá marchamos y sacamos a Ricardo Rosselló. Marchamos, yo estuve allí. Pero al todo, no hemos hecho nada con el todo. Reaccionamos a eventos, reaccionamos a situaciones y ya es hora de que dejemos de reaccionar a eventos y situaciones y trabajemos con el todo. Desde la mirada teológico-pastoral, estos 3 asuntos son males que lastiman, son pecados, son tragedias en las cuales está sumido nuestro país. Y encima le tenemos que sumar el tribalismo político. ¿Por qué no ha habido un proceso de descolonización? Y si vamos al interior de nuestras parroquias, de nuestras congregaciones, si lo vamos a trabajar desde la perspectiva político-partidista, no vamos para ningún lado. Porque cada uno tiene un rancho, cada uno tiene una choza, cada uno tiene un nicho y eso va hasta por encima de la fe. Pues no, yo creo que es hora de que nos pongamos de acuerdo y comencemos a trabajar las cosas como pueblo y como pueblo de Dios, con un pueblo con fe y con esperanza. Allá en el Éxodo se formó un revolú con Moisés. ¿Para qué rayos tú nos sacaste de allí si estábamos bien? Olvídate si estábamos oprimidos, teníamos ollas de carne. Y ahora nos has traído a morir en el desierto. Hay esfuerzos que cuestan, la libertad cuesta.
Hay esfuerzos que cuestan, pero allá Moisés tuvo que bregar con la murmuración, con los chismes, con los bochinches de la gente, porque el Dios que le quería dar la libertad, ellos querían echar hacia atrás. Después que estaban ya en la rueda de ese proceso, hay que entrar en la rueda con todos, porque todos y todas somos importantes y movernos hacia ese proyecto de libertad, de redención y de restauración. Fíjese que el propósito de Dios siempre ha sido la salvación de la humanidad, nunca ha sido la condenación, la salvación. Dice Juan 3:17, pero no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En Ezequiel 37 habla de un valle de huesos secos. Yahvé el Señor le está diciendo al pueblo que está en un valle de huesos secos que hay esperanza de vida, porque Él tiene el poder para traer esa liberación, esa libertad, ese volver a la restauración. Y restaurar es volver al lugar que pertenece. Fíjese que nosotros como iglesia debemos tender puentes de diálogo y convergencia hacia la descolonización, y ya le dije, no desde una perspectiva político-partidista, sino como un todo. Iglesia cristiana es un todo, son los discípulos de Cristo, los católicos, los episcopales, todos debemos hacer un puente de unidad que nos separe, nos distancie de los partidos políticos y que digamos, aquí vamos nosotros a hacer un proyecto con fe y con esperanza hacia la liberación de nuestro país, hacia la descolonización de nuestro país. Ciertamente, el asunto del estatus va a estar ahí, pero nosotros tenemos que hacer la diferencia en medio de lo que nos ha tocado vivir. Fíjese, si hemos sido tan oprimidos en los años 60 y 70, esa misma opresión hizo que las mujeres puertorriqueñas en edades reproductivas pasaran por esterilizaciones. Nosotros hemos sido los conejillos de India para la píldora anticonceptiva de aquella época del 56, sin decir los efectos que iba a tener eso. Todas esas, nosotros somos el laboratorio de prueba para muchas cosas. Por eso no se nos permite la libertad y la descolonización, porque aquí hay muchos conejillos de India para practicar y que los beneficios se los lleven otros. Nosotros servimos para hacer el zafacón, pero no servimos para asumir la realidad que como país rico, que como país que puede aportar, debe aportar. Ha habido mucho daño ecológico, debemos aprender a tender puentes entre nosotros y nosotras, y es posible que nosotros no veamos esa realidad, pero sí la vamos a alcanzar. En 1 Corintios 3:6 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. No nos cansemos de buscar lo que debemos buscar. Y es importante este punto, y sé que ya no me queda tiempo, pero el profesor Juan Beck me enseñó a mí lo que es la espiritualidad y las dimensiones de la espiritualidad. Relación con Dios, relación conmigo misma, relación con el otro y la otra, y relación con la creación. Son 4 niveles de dimensión relacional. Preguntémonos, porque no solamente se trata de mí y de Dios, o de Dios y de mí. Hay un prójimo, hay un país, hay una creación, una ecología. No hay que ir a Hawái para ver playas espectaculares. Aquí las tenemos. No hay que ir a otros lugares a ver las maravillas del mundo, cuando aquí las tenemos. Pero tenemos que asumir nuestra responsabilidad como mayordomos y mayordomas de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Gracias y que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Quiero copia de todo, quiero copia del video. Quiero que me vuelvan a enviar donde tenga yo permiso para hablar y comentar. Muchas gracias, muchísimas gracias. Finalmente, la colega reverenda Hilda Robles con ustedes. Escuchemos.
Dios les siga bendiciendo en este tiempo hermoso. Gracias a la Mesa Martin Luther King. Gracias por esta invitación. Como Iglesia Discípulos de Cristo le damos gracias en esta hora. Como parte del tema específico que nos tocó para este momento, en medio del deterioro de los valores en nuestra sociedad y la corrupción social, tenemos la exigencia de la fe. En Puerto Rico, como decía y lo señalaba Reverendo Gamaliel, antes y después de la celebración de la Semana Santa o Semana Mayor, que se celebró los días del 2 al 9 de abril y que participamos todos y todas, recibimos noticias no muy halagadoras. Antes de Semana Santa, el 23 de marzo específicamente, se escuchaba en las noticias lo siguiente: declaran a exalcalde culpable por sobornos, extorsión y asociación ilícita en el caso de corrupción. Después de la Semana Santa, hace apenas unos días, el 12 de abril, se declaró culpable otro exalcalde de esquema de soborno. Y al día siguiente, el 13 de abril, 2 hermanos fueron declarados culpables por un robo millonario al poderse establecer un esquema de corrupción. Y como si esto fuera poco, en plena Semana Santa, compartíamos como iglesia y país que más de 2000 años atrás fue declarado culpable injustamente Jesús de Nazaret, el nombrado Rey de los judíos, evidenciándose en dicha acción el poder represivo y corrupto del Imperio Romano y de igual manera la corrupción de los religiosos de aquellos tiempos, quienes sobornaron tribunales, gobernantes y utilizaron a parte del pueblo en la exposición de testimonios falsos. Además, y tristemente, como parte de este esquema de corrupción, no podemos dejar de mencionar a Judas, quien fuera uno de los 12 discípulos llamado por el mismo Jesús, a quien le pagaron 20 monedas de plata por entregarlo injustamente a las autoridades. Todo ello es evidencia de una sociedad que tanto en el pasado como en el presente necesitaba y necesita redención. Precisamente ese fue el propósito de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo, la redención de toda la creación y muy particularmente de todo el ser humano. Y es la misión de Dios encomendada a la iglesia en este tiempo, abriendo de esta manera la posibilidad de una nueva vida y de nuevas experiencias, como bien hablaba la obispa en esta mañana, para todo ser humano, sin distinción, sin exclusión, de acuerdo a los valores y principios de su reino. Pero lamentablemente, tanto en el pasado como en el presente, el ser humano se ha empeñado en dejar a un lado y hasta cancelar los valores propuestos por el Evangelio de Jesucristo o valores universales como otros, ¿verdad?, les señalan. Les desee llamar en este tiempo, dando paso a grandes males como la presencia del relativismo, el consumismo, junto con un alto individualismo y materialismo. Y particularmente deseo mencionar la corrupción, con la cual comenzamos. Arnoldo Waynes, en su tesis acerca de los desafíos de la corrupción en América Latina, señala sobre la misma que en su etimología proviene de la raíz indoeuropea reud, que quiere decir arrebatar. Se refiere a quitar o tomar alguna cosa con violencia y fuerza. Corromper es entonces el acto de desnaturalizar y de desviar una cosa del fin el cual tiende naturalmente. La corrupción tiene como punto de partida el hecho de que una persona pone sus intereses personales por encima de las personas
y los ideales a los cuales está comprometida a servir. Es además de privar a algo o a alguien, afectando así la integridad, ya sea de una organización o de una persona y de lo que les rodea. Sin lugar a dudas, tenemos que reconocer que la corrupción limita, obstruye, no permite que se manifieste el bien común y a su vez en su presencia se magnifica la desconfianza del pueblo hacia las instituciones gubernamentales, privadas y hasta las religiosas, creando una ansiedad y agonía colectiva que permea el ambiente, como lo hemos estado experimentando. Más aún, el ciudadano y la ciudadana de a pie ha perdido la confianza porque después de todo las promesas no se cumplen y se sigue padeciendo en el día a día más y más. Por otro lado, como sociedad puertorriqueña, sentimos vergüenza y pesar al ver a la clase política de nuestro país caer estrepitosamente. No importa si llevas poco o mucho tiempo en la palestra pública, y junto a la clase política ver del sector privado siendo parte de tales esquemas de corrupción. De igual manera, cuando aún en las instituciones religiosas y sin fines de lucro se cometen actos corruptos que evidencian una falta y deterioro de valores, se da un ejemplo fatal a la sociedad, pues no es cónsono con la predicación que llevamos a diario, y en ello se percibe falta de honestidad totalmente, valor que se ha perdido en estos tiempos. Frente a esta realidad, la desesperanza nos alcanza, el coraje y la indignación nos consume y la fe nos exige. Esa misma desesperanza, coraje e indignación sentimos como pueblo cuando vemos y escuchamos que los partidos políticos que estuvieron al frente del poder tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, siendo parte de la mayoría en unos años, algunos de los que estaban al frente, y en otros años siendo de la minoría, todos los años en los que la deuda pública del país se iba acrecentando, cada uno de ellos era parte de esta situación. Por los malos manejos, por los actos sin conciencia, por la búsqueda incesante de poder, por la ausencia de solidaridad con los más vulnerables. Estos son los mismos políticos y políticas que al mirar hacia atrás no se ven ni se nombran como siendo parte de los que crearon y acrecentaron el problema. Al contrario, miran para el otro lado, pero se atreven sí a pedir respuesta de aquellos políticos y políticas junto a quienes estaban en la toma de decisiones, en la elaboración de promesas de campaña, en el quítate tú para ponerme yo, año tras año. Y hoy todos acusan a todos sin acusar a nadie, porque no les conviene. Saben que si tiran al medio a alguien, su quehacer similar saldrá a la luz. El peligro de la corrupción en Puerto Rico es la normalización de esta, cuando la impunidad es el resultado de procesos legales que no cumplen con hacer valer las consecuencias de transgredir la ley. La Iglesia tiene una labor clave en levantar su voz en contra de la normalización de la corrupción y en afirmar y modelar los valores contrarios a esta, porque ante cada acto de corrupción el pueblo paga las consecuencias, usted y yo, y los más vulnerables sobre todo. Con estas acciones son muchos los recursos humanos y económicos que han quedado fuera del alcance de la gente más necesitada.
de los bolsillos de pobreza, de las organizaciones sin fines de lucro que alcanzan a tantas personas con su ayuda. Estos actos de corrupción laceran y destruyen día a día nuestro país, nuestros pueblos, nuestras comunidades de fe de igual manera. Ante esta realidad debemos volver nuestra mirada a los valores y principios del reino de Dios, asumirlos, modelarlos y enseñarlos con nuestras palabras, nuestro ejemplo y nuestro estilo y forma de vida. Hay que echar mano de esos valores que son bienes estimables, que nos hacen bien individual y colectivamente. Valores que nos ayudan a ser mejores personas, mejores seres humanos y de esta manera proveer para una sociedad nueva, diferente, justa, solidaria, generosa. Busquemos los valores que nos ayudan a experimentar la calidad de vida de manera personal y que a su vez impactan positivamente a la sociedad en general, a la gente a nuestro alrededor, como también al medio ambiente. Necesitamos reforzar los valores del reino de Dios en las vivencias colectivas como familias, iglesia y comunidad, para entonces comprender que este trabajo en contra de la corrupción es para beneficio de todos y todas en la sociedad. El desafío para la iglesia está presente. En cada acción que se afirme la integridad y transparencia, la decencia y el civismo, en fin, lo que produce el bien común en nuestra tierra puertorriqueña y allende los mares, porque Jesús nos lo modeló primero. La iglesia debe seguir siendo intencional en medio de los proyectos comunitarios y sociales que realizamos en la labor con las familias de la iglesia y las comunidades a las que servimos. La educación en valores para toda persona y muy particularmente la formación de nuestra niñez y juventud, porque lamentablemente los valores se han distorsionado y se ha ido corrompiendo la fibra de nuestro país. Hoy en día hasta las virtudes, ¿verdad?, se han ido echando a un lado. Ese debemos aspirar como sociedad, lo que debemos aspirar como sociedad no nos significa y tampoco produce en el pueblo un interés mayor. Tal pareciera que el compromiso que como individuos y sociedad habíamos contraído, por ejemplo, con la rectitud, la integridad, la decencia, el decoro, la honestidad, el pudor y otros valores individuales, y con los valores sociales como la solidaridad, la justicia, la convivencia, la tolerancia y otros, se ha cancelado el compromiso, se ha roto, se ha destruido sin remedio. La integridad de las organizaciones y procesos ha sido minada por la corrupción estructural que observamos en las agencias del gobierno, en los municipios y casi todo el aparato gubernamental. Tristemente, este modo de actuar va en detrimento de la calidad de vida y de la moral del pueblo y ha ido penetrando a diversas áreas de la vida social puertorriqueña, donde unos pocos quieren aún acaparar más en una ambición que pasa por encima a la educación en valores que se ha recibido desde el hogar, la escuela y la iglesia. Los escándalos son muchos, pero vamos a persistir. Nuestra fe nos lo exige. No dejemos de soñar, no dejemos de aspirar a algo diferente para la sociedad de nuestro tiempo y la de aquellas generaciones que van creciendo a nuestro lado y ven y escuchan y que a su vez seguirán asumiendo sus lugares y roles con mentalidades y acciones sanas. La iglesia hoy, como Jesús frente a los males de la sociedad,
debemos afirmar nuestro compromiso de buscar, asumir y enseñar los valores del Evangelio a las nuevas generaciones. Tenemos una misión importante que realizar. Debemos aspirar hacia lo mejor. El Papa Francisco dijo, una auténtica fe que nunca es cómoda e individualista, siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Es importante señalar y asumir hoy que cuando se abre ante nosotros la realidad de la corrupción, no puede haber espacio para la indiferencia, pero lamentablemente en muchas ocasiones el silencio que se apodera de nuestra voz, como también la inercia, ese detente inyectado por la impotencia que sentimos ante tanta necesidad y tanta impunidad, se convierte triste y absurdamente en un apoyo moral nuestro hacia aquello que precisamente, ¿verdad?, no queremos y más bien aborrecemos. Como iglesia hemos padecido mucho de ello y debemos comenzar desde esta plataforma, una vez más, nosotros como líderes eclesiásticos, líderes de iglesias locales, parroquias, laicos y laicas, reconociendo nuestras faltas en arrepentimiento, haciendo un pedido de perdón y enmendando nuestro proceder y haciendo un llamado a ser para aquellos y aquellas que hoy ostentan las posiciones de poder en todas las esferas de nuestro país, a hacer lo propio. En esta hora estamos invitados como país a hacer lo propio, a dar en esta hora, en medio de nuestras decisiones y en medio de nuestro quehacer como país, la oportunidad a una nueva experiencia de fe. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, reverenda. Bueno, mucho que reflexionar. Nadie ha levantado las manos para someter preguntas. Estamos aquí ocupaditos pensando, ¿verdad? Sí, necesitamos entonces, tenemos aquí, Lester, a un caballero que ha levantado la mano para que se le... Sí, tiene que poner la preguntita por escrito. Sí, por escrito la pregunta. Mientras tanto, me gustaría invitarlos a que tomen notas de bibliografías, libros, documentales que se me fueron ocurriendo según se escucharon las presentaciones. Frantz Fanon escribió Los Condenados de la Tierra hace mucho tiempo y en los escritos de Frantz Fanon, él habla de tres personajes fundamentales del colonialismo: el colonizador, el colonizado y lo que él llama el intelectual nativo. El intelectual nativo es, que critica a Fanon, la tendencia a adoptar y a imitar la cultura y los valores del colonizador. En detrimento, ¿verdad?, de su propia cultura y lucha por la liberación del colonialismo. De modo que tenemos un poco ahí una hoja de ruta, ¿no? Así es que los invito a que consideren retomar, rescatar los escritos de Frantz Fanon. En segundo lugar, hay un libro que escribió el licenciado Carlos Gallizá, que en paz descanse, que se titula La deuda, un problema político. Y hace un recuento de las cantidades, de los números, de las causas y de las consecuencias. Y finalmente un documental que salió hace como 5 o 6 años atrás, que se titula Bancarrota, un documental producido por el doctor José Umpierre. Esta servidora tuvo el honor, el privilegio de participar en el documental, que de nuevo dicta la historia de la deuda de Puerto Rico
y de sus consecuencias. Ese documental se puede alquilar por una página de internet que se llama Vimeo, V-I-M-E-O. Pregunta. ¿Podemos partir de la educación liberadora para vivir la experiencia del reino de Dios? Dice la pregunta, ¿podemos partir de la educación liberadora para vivir la experiencia del reino de Dios? Definitivamente, definitivamente. Y dentro de ese proceso educativo y formativo, nosotros tenemos que entender que hemos sido formados y formadas, pero tenemos que entrar en un proceso de deformación para que ocurra una transformación y una nueva formación. No estoy hablando de un trabalengua, pero realmente esos son procesos que tenemos nosotros que apuntalar, y desde las generaciones más pequeñas, desde los que están formándose ahora, para que podamos levantarnos con una mentalidad distinta, con un proceso de tejido social diferente al que nos ha traído hasta este momento. Precisamente en el tema que me fue entregado, una de las áreas importantes para poder liberar, ¿verdad?, nuestro espíritu cónsono al reino de Dios, ¿amén? Porque podemos liberarnos para muchas otras cosas, como algunas veces ocurre en la corrupción y en todo lo que hemos compartido. Pero cuando se da ese proceso de liberación hacia aquello que Dios espera de nosotros, como iglesia primeramente, la comunidad, la patria, nuestra gente alrededor va a obtener resultados positivos, resultados buenos. Las decisiones que hemos de tomar se darán en medio de esa liberación, se darán en medio de un encuentro, ¿verdad?, que trae bienestar a nuestra vida y también a aquellos que nos rodean. Aquí hay otra pregunta que dice, bueno, es compuesta. ¿Cómo se descoloniza realmente? Esa es una. ¿Cómo sería el país luego de la descolonización? ¿Mejor, peor o igual? Yo no tengo una bola para leer el futuro, ni tampoco quisiera tenerla. Yo quisiera que fuera para mejor, porque a eso es lo que estamos apuntando, a vivir una mejor vida como puertorriqueños, puertorriqueñas, como cristianos y cristianas que vivimos en esta nación. Y todo va a depender de cómo hagamos el proceso, porque si vamos a repetir los mismos patrones y paradigmas que nos han traído hasta aquí, pues va a ser para peor. Pero si vamos a pasar por ese proceso de formación, transformación y restauración, pues debería ser para mejor. ¿Cómo se descoloniza? Pues mire, aquí hay varios aspectos, ¿verdad? Y uno es político. Políticamente tenemos que pasar por ese proceso. La Organización de las Naciones Unidas afirma que todos los países deben, ¿verdad?, tienen el derecho a la independencia, tienen el derecho a la soberanía como país. Eso lo dice la ONU. Pero ¿de qué vale que la ONU diga eso si nosotros no queremos asumir lo que nos corresponde? No es la ONU la que nos va a descolonizar, ni siquiera el Congreso de los Estados Unidos. Desde mi perspectiva, tiene que comenzar con nosotros y nosotras. Yo tengo una expresión que a nivel pastoral siempre le he dicho, por 34 años he sido pastora, y siempre he dicho que nada empujado funciona.
tiene que haber un genuino deseo, empuje una relación matrimonial, siempre va a llegar a su final. Empuje un proceso educativo. Si la gente no quiere aprender, no va a aprender. Yo creo que tiene que empezar con nosotros y nosotras, y tenemos una responsabilidad de instruir desde la base de nuestros niños, nuestra juventud, para poder cambiar ese mapa y que podamos aspirar a algo mejor. Es lo que yo pienso. Tenemos varios comentarios en donde el tema central es la comunicación. La comunicación y la disposición al diálogo. Se lleva a cabo un diálogo de país cuando se tiene la ilusión, ¿verdad?, o la percepción de que solamente existen dos partidos, y si estaríamos dispuestos ustedes, todos nosotros, a trabajar juntos para organizar con la mesa Martin Luther King para impulsar un diálogo ecuménico sobre estos temas. Claramente me parece, ¿verdad?, que la sensación es que se levanta un deseo, un impulso, una necesidad de que el diálogo se dé en colectivo y se dé fuera de las líneas típicas de diálogo o falta de, ¿verdad?, en Puerto Rico. Así es que si estamos dispuestos o no estamos dispuestos, pues esas son, ¿verdad?, opiniones de las colegas, y cómo la comunicación y los valores que se destacan aquí, particularmente en el tema de la corrupción, inciden, ¿verdad?, en el coloniaje y viceversa, y esa es específicamente para la reverenda Hilda Robles. Así es que, ¿qué piensan ustedes de la capacidad de diálogo y la disposición al diálogo? Precisamente, como hemos estado hablando, en la decisión del pueblo está la clave. Cuando nosotros tenemos la oportunidad, y como hablaba nuestra hermana, de abrir unos espacios de diálogo, unos espacios en los que podamos hablar libremente, en los que podamos escucharnos, en los que podamos reaccionar sin ser juzgados, sino más bien ver todas las áreas en las cuales podemos trabajar juntos. Yo creo que es importante, ¿verdad?, que eso se dé para poder trabajar con como dice aquí, con un coloniaje y viceversa, cómo inciden, ¿verdad?, los valores en un coloniaje y viceversa, en una descolonización, comenzando por los valores sociales. Uno de ellos, mire, la convivencia. Es necesario que en esos diálogos que comencemos a tener como país, con un deseo real, genuino, de salir de la posición en la cual estamos, para que se dé, mire, lo que el pueblo al fin y a la postre decida, porque después de todo, de eso se tratan los valores, de eso se trata el estar, ¿verdad?, en esa apertura a lo que el otro piensa, a lo que el otro cree. Así es que partiendo de ello, nosotros entonces tomaremos la decisión hacia un lado o hacia el otro. Todos queremos, ¿verdad?, que se termine este calvario de tantos años, pero es necesario que nosotros pongamos, ¿verdad?, atención y deseo en ese proceso. Sí, aquí hay una o dos preguntitas y vamos cerrando. Sí, había una pregunta sobre si teníamos disposición para el diálogo, para ¿verdad?, alinearnos en esta experiencia, y hay, ¿cómo? Impulsar el diálogo. Y la otra aquí, alguna propuesta para mover a la gente hacia el todo, una propuesta concreta. Bueno, yo creo que se enlaza con el diálogo. O sea, todo lo que nosotros aspiramos, tiene que haber una apertura hacia el diálogo. Yo creo que el camino soñado del que estamos hablando debe comenzar con el diálogo.
con la unidad como pueblo, como país, pero también con la unidad como pueblo de Dios, como iglesia. Afirmar lo que nos une, porque hay muchísimas cosas que nos unen, hay muchas que nos separan, pero afirmar lo que nos une y estar en la disposición de diálogo abierto, de que todas las denominaciones se puedan interceptar y que podamos promover planteamientos, exposiciones, y que podamos llevarla hasta los Estados Unidos, hasta el Congreso, hasta la ONU, hasta donde la tengamos que llevar, para que como iglesia afirmemos que hay una unidad de pueblo de Dios, pero también una unidad de país, porque estamos insertados dentro de un país. La Iglesia Metodista de Puerto Rico, al igual que la Iglesia Metodista en el mundo entero, nosotros tenemos los principios sociales, y los principios sociales de nuestra iglesia afirman que estamos insertados dentro de una nación, dentro de un pueblo, dentro de una sociedad, y que tenemos, ¿verdad?, esa necesidad, pero al mismo tiempo esa responsabilidad de hacer un mejor país y una mejor nación donde estamos insertados. En el párrafo 58, el inciso D de esos principios sociales dice, al final, reafirmamos nuestra histórica preocupación por el mundo como nuestra parroquia y procuramos que todas las personas y todos los pueblos puedan participar de igual a igual en una auténtica comunidad mundial. Así que nuestra iglesia metodista lo tenemos como fundamento en nuestros principios sociales. Hemos hecho en sexenios anteriores resoluciones, que fue una pregunta que nos habían propuesto también. Y también tenemos la Junta Conferencial de Iglesia y Sociedad, que procura atender todos estos asuntos que afectan la vida de nuestro país, la vida de los seres humanos, de niños, de mujeres y todo lo que está en el perímetro de lo que estamos viviendo. Así que a mí me parece que dentro de las propuestas concretas, primeramente tenemos que comenzar con un diálogo para desarrollar las mismas. ¿Algo que añadir, reverenda Robles, a este tema mismo? Parece que el próximo paso es organizar para accionar. Y yo creo que estamos aquí todos completamente disponibles incondicionalmente para hacer eso. Hubo una pregunta muy específica, por ejemplo, de cuál puede ser el rol de las iglesias para fiscalizar el uso de los fondos federales en Puerto Rico, que es una pregunta, por cierto, que se hace el gobierno federal, que eso es un tema para otro día. Yo estoy muy involucrada en esos diálogos y cuando gusten podemos reunirnos para ese tema. Se nos acaba el tiempo. Ha sido un honor para mí que me inviten a ser parte de esta conversación. Y estoy a la disposición de la mesa para continuar esta comunicación, para ese próximo paso que es el evidente, ¿no? Para mí fue evidente desde un principio, me parece que es lo que está saliendo de aquí, que es que hay un deseo, una percepción, un entendimiento de necesidad, pero hay un deseo de accionar. Yo vivo en Caimito. Caimito es, para muestra, un botón. El pueblo de Puerto Rico se reúne en sus iglesias. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de las cosas que han pasado en Puerto Rico, porque nosotros somos los que elegimos. Y regreso a esa invitación de reflexión inicial. Regresemos a eso. ¿Cuál ha sido nuestra responsabilidad y cómo cambiamos ese camino desde la perspectiva de nuestra fe? La fe es nuestra herramienta, es lo que decimos que creemos, cómo obramos desde nuestra fe. Me parece que es la gran invitación de esta reflexión. Muchísimas gracias y que se siga disfrutando del día. Se quedaron un grupo de preguntas, pero eventualmente serán contestadas, ¿ok?
pero el tiempo se agota, queremos honrar el tiempo, queremos que ustedes tengan un receso. El receso que tenemos es de 10 minutos. 10 minutos de la mesa de diálogo Martin Luther King. ¿Ok? Así que en el minuto 5 empezamos a hacer primera, segunda y tercera llamada. Hay personas que no se han registrado. Es importante para mantener con ustedes una comunicación y para saber el número de platos que vamos a tener a la hora del almuerzo. Así que vamos a tener libros a la venta. Las personas que quieran hacerse miembros de la mesa o que quieran renovar su membresía pueden pasar por la mesa de registro. Allí lo pueden hacer de una manera sencilla y simple. Y hay café, invitación de la mesa de diálogo Martin Luther King. No nos vayamos al receso, perdónenme, un minutito más, unos segundos, sin antes nuevamente aplaudir a Padre Yamil, a la reverenda Robles, a la reverenda Gabriel y a Mirna Rivera.